Bueno, muy bien. Vamos a comenzar ahora con un tutorial rápido para aprender a cómo utilizar el Polaris Office, que es otra versión de Office de las tantas que hay para descargar de un celular Android, que tiene muchas opciones ofimáticas. O sea, tiene Word, Excel, PowerPoint, ¿sí? Específicamente ahora vamos a ver cómo se utiliza el Word para Polaris, ¿sí? Así que vamos a ir a los iconos de este celular y vamos a abrir Polaris Office. Cuando abrimos Polaris Office, al igual que muchas otras versiones de Office que tenemos en este caso instalado en este celular, nos permite utilizar cualquiera de las herramientas ofimáticas que queramos, ¿sí? No, esto no está dando otra opción. Bueno, aquí tenemos ya el Polaris Office abierto, así que vamos a hacer clic en el signo más para poder crear un documento de texto o un trabajo de PowerPoint, que acá figura como slide o slide, Sheet, que sería una planilla de cálculo, un libro, y Word, bueno, un documento de Word. Vamos a utilizar en este caso, por supuesto, Word. Y a decir verdad, o sea, para Android hay muchas opciones de Office. Por ejemplo, este es Polaris Office, pero también tenemos WPS Office o tenemos el Suite Office. Pero personalmente a mí es una de las versiones que más me gusta, este Polaris Office. Primero, por empezar, porque ya nomás creamos un nuevo documento de Word, tenemos muchas plantillas para trabajar. O sea, podemos trabajar con una plantilla en blanco, pero también podemos crear ya de por sí, por ejemplo, lo que sería una carta. Ven acá, si elegimos aquí esta opción, nos va a permitir crear una carta ya preestablecida o precreada para tener ya lo que sería la estructura de una carta. ¿Lo ven? Claro que está en inglés, pero ya tenemos la estructura y la estética de lo que podría ser una carta con este formato, inclusive lo que sería la firma abajo, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero bueno, es simplemente para tenerlo en cuenta nada más, ¿sí? Bien, vamos a anular esto. Bueno, acá nos aparece publicidad, porque como es una versión gratuita, nos suele aparecer mucha publicidad, pero vamos a volver a ir al signo más como para crear un documento de Word en Polaris Office. Y vamos a elegir, en vez de una plantilla como hicimos recién, vamos a elegir documento en blanco. Bien, el Polaris Office y puntualmente el Polaris Word es realmente una de las opciones que a mí personalmente me parece una de las más completas. Por empezar, tenemos la opción aquí, por supuesto, de escribir un texto. Vamos a escribir un texto de prueba para que veamos cómo funciona el Polaris Office, ¿sí? Estamos escribiendo un texto solamente de muestra y por supuesto podríamos, por ejemplo, seleccionar un texto como haríamos con cualquier otra versión de Office. Yo aquí estoy utilizando un mouse, pero ustedes podrían utilizar tranquilamente el dedo si están utilizando su celular para marcar un texto y, por ejemplo, aplicar formato, ¿sí? Cuando elegimos o pintamos un texto o hagamos lo que queramos hacer, tenemos aquí abajo qué opciones podemos utilizar dentro del Office. Por defecto dice inicio y si hacemos clic aquí podemos elegir estos menús, que es inicio, insertar, diseño, revisión o ver. Vamos a elegir inicio y entonces nos va a aparecer primero opciones de formato. Por ejemplo, aquí podemos elegir tipo de letra, que si hacemos clic aquí, podemos elegir, por ejemplo, Arial, ¿sí? En otras versiones de Office, por ejemplo, con el WPS Office, el tipo de letra Arial, por ejemplo, hay que pagarlo, ¿sí? En este caso es gratuito. O Tahoma, por ejemplo, ¿sí? Que aquí lo puse en negrita, cursiva, por ejemplo, ven cómo se va modificando el texto. Podemos elegir también el tamaño del texto, etcétera, etcétera, para adaptarlo a lo que nosotros queramos, ¿sí? Ahí lo achicamos, lo vamos a poner en 10, que creo que es el tamaño original. 11, 10, ahí está. Bien, ¿qué más tenemos? Podemos subrayarlo, por supuesto también, podemos elegir el tipo de subrayado inclusive, color de la fuente, ¿sí? Acá puse un color un poco oscuro, vamos a poner un poquito más claro, un naranja, ¿sí? Podemos elegir inclusive cómo resaltar el texto. También podemos utilizar, vamos a poner por ejemplo más aquí abajo, ejemplo de viñetas, ¿sí? Y podríamos incluir viñetas haciendo clic aquí. Por ejemplo, acá podemos elegir viñetas de todo tipo, pero vamos a elegir alguna que nos guste. Por ejemplo, esta, ejemplo 1, ejemplo 2, estamos utilizando viñetas, ¿sí?
Vamos a cambiar el estilo de viñeta, vamos a poner la típica o la clásica, ¿sí? Que puede ser identada inclusive, ¿sí? O podemos elegir inclusive de numeración. Por ejemplo, vamos a elegir ahora una viñeta de numeración romana inclusive tenemos, pero vamos a elegir numérica. Entonces ponemos opción 1, opción 2, y así podemos seguir escribiendo varias opciones utilizando numeración, ¿sí? O cancelarla también, por supuesto, ¿no? Ahí está. Bien, seguimos escribiendo el texto, o vamos a utilizar mejor el texto que dejamos arriba, que va a ser más cómodo, ¿sí? Y vamos a pintar el texto de arriba, ¿sí? Estoy pintando el texto que hemos escrito originalmente, ¿sí? Bien. ¿Qué más tenemos en inicio? Bueno, tenemos la opción de poder elegir cómo se va a utilizar el texto, si centrado, margen izquierdo, margen derecho, centrado o justificado, ¿sí? Que el justificado es el que más se utiliza para que el texto quede prolijo. Por ejemplo, si estamos escribiendo un libro, los libros cuando los vemos impresos, todo el texto está, tanto el margen izquierdo como el margen derecho están iguales. Eso se logra gracias a esto que es el tipo de orientación del texto, ¿sí? Por defecto suele estar tirado a la izquierda, que es esta opción, ¿sí? Pero si queremos que todo el texto quede muy prolijo, conviene ponerlo aquí, que es la opción de justificado, ¿sí? Así que siempre que escriban algo, yo les recomiendo siempre poner formato justificado para que quede más prolijo, ¿sí? Tenemos muchas otras opciones, podemos cambiar inclusive por lo que estoy viendo acá estilos, ¿sí? Que ya se adaptan a un determinado tipo de letra, tamaño, etc. Pero acá hay algo muy interesante que no he visto en ninguna otra opción de Office, ¿sí? Que es esta opción que dice leer texto. Esto está, acuérdense, dentro del menú inicio. Si nosotros hacemos clic en leer texto, fíjense lo que va a suceder. Vamos a ponerlo así y voy a hacer clic aquí en leer texto. Y nos pregunta qué queremos leer, desde aquí o leer todo. Yo voy a poner leer todo y presten atención lo que va a suceder. Veamos cómo funciona el Polaris Office. Ejemplo de viñetas. El ejemplo 1. El ejemplo 2. 1, opción 1. 2, opción 2. 3, DSF, DSF. Bien. 4, FSS, DFD. Bueno, lo que está sucediendo es que el celular está en este momento leyendo el texto que nosotros habíamos escrito. Lo vamos a volver a reproducir para que vean que al principio el texto dice vamos a escribir un texto de prueba para que veamos cómo funciona el Polaris Office. Bueno, al hacer clic en el texto se van a dar cuenta que justamente dice vamos a escribir un texto de prueba para que veamos cómo funciona el Polaris Office. Ejemplo de viñetas. El ejemplo 1. El ejemplo 2. 1. Bueno, ya sirvió la prueba para entender cómo funciona. Es una de las pocas versiones de Office que nos permite que el celular nos lea lo que está escrito dentro del documento que tenemos abierto. Algo que podría ser muy útil, por ejemplo, si tenemos un libro o algo que queremos estudiar y quisiéramos, por ejemplo, ir escuchando el texto. Entonces podríamos poner leer texto y el celular nos va a empezar a redactar, nos va a empezar a leer lo que contiene el texto y puede ser muy útil para hacer un aprendizaje, sí, bien digo, un aprendizaje del texto sin leerlo, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos aquí? Bien, cuando hacemos clic en el botón hecho, acá me olvidé decirles, aquí arriba del WPS Office, aquí hice macanas acá, ahí está, estoy achicando el texto para que se vea mejor. Tenemos, bueno, cada tanto aparecen publicidades, realmente son molestas. Bueno, acá no. Esto es de otra cosa, no le molilla esto. Acá vamos a cerrar la publicidad que molesta. Bien, ahí sacamos la publicidad. Acá. Tenemos acá la opción de editar el texto o cuando decimos hecho significa que estamos en modo de lectura. Y si estamos en modo de lectura podemos acá hacer clic acá para que sea más legible o más cómoda la lectura del texto, ¿sí? Inclusive lo podemos ampliar y todo el texto se va a adaptar al tamaño del zoom que estamos haciendo el texto. O sea, para lectura es mucho mejor ponerlo en modo de lectura, ¿sí? Ahora, si queremos volver a editar el texto, hacemos clic en editar y vuelve al modo de edición en el cual el texto no queda tan legible, pero nos va a permitir seguir creando el documento de Word. Bueno, sigamos viendo las opciones.
Tenemos acá este botón también para deshacer lo último que hicimos. Si hacemos clic aquí, se va a ir hacia atrás en todos los cambios que fuimos haciendo en el texto del Polaris Office, ¿sí? Volvemos aquí al menú dijimos que tenemos el botón inicio. Vamos a ir ahora al menú insertar. Primero nos vamos a ubicar aquí abajo. Ejemplo, voy a poner 2 puntos. Y aquí vamos a hacer clic en el botón inicio. Y en vez de inicio vamos a elegir insertar. Esta versión de Polaris Office es realmente muy útil porque además de permitirnos crear una página en blanco, salto de línea, cosa que ya nos permite hacer el Office, también nos permite hacer, por ejemplo, incluir una tabla. Acá podríamos elegir cuántas columnas y cuántas líneas queremos que tenga esta tabla. Por ejemplo, acá vamos a poner, por ejemplo, 5 líneas, por ejemplo, y 5 columnas y 3 líneas, por ejemplo. Ahí está. Le damos OK y se va a crear una tabla. ¿Sí? Acá tenemos la tablita escrita, dentro de la cual podríamos escribir textos y poner lo que nosotros queramos, ¿sí? Algo muy útil cuando queremos poner ¿la ven la tabla como la estamos creando? Bueno, por supuesto tenemos 5 columnas en esta tabla que hemos especificado nosotros, ¿no es cierto? Bien, muy bien. Ahora, este ejemplo es solamente a modo de prueba para que vean cómo funciona este tema de la tabla, ¿sí? Otro ejemplo voy a poner acá. Porque acá lo que vamos a ver ahora en el menú insertar, ¿sí? Acá podríamos, por ejemplo, dice imagen, podríamos insertar una imagen de nuestra galería, pero también podríamos realizar una fotografía, si queremos sacar una foto en este momento, incorporarla dentro del Word que estamos haciendo, ¿sí? Pero yo quería llegar acá, a forma. Esto de forma nos permite trabajar con autoformas. Si hacemos clic aquí, algo muy cómodo y muy útil, por ejemplo, para hacer mapas conceptuales, por ejemplo, es que podemos utilizar estas gráficas, incorporar estas gráficas. Por ejemplo, yo voy a elegir esta que tenemos aquí. Y lo que podemos hacer cuando ponemos este tipo de gráficas es, por ejemplo, vamos a ver si lo tenemos por acá, es definir, por ejemplo, el relleno de la forma, porque acá tiene un color azul, pero yo podría poner un color amarillo, por ejemplo, ¿sí? Inclusive tiene otras opciones como aplicar efectos, etc. ¿Sí? Y también podemos, si hacemos clic adentro, y otra vez clic, o doble clic era, ahí está, podemos poner un texto. Por ejemplo, podríamos hacer un cuadro, ejemplo, ¿sí? Vamos a agrandarlo un poquito, ¿sí? Y podríamos seguir insertando más formas, ¿sí? Insertar, forma, vamos a insertar otra, por ejemplo una circular, acá tenemos un círculo, ¿sí? Vamos a ponerlo más abajo, vamos a elegirlo en otro color, por ejemplo, vamos a poner el color, se quedó en el menú insertar ahora, tenemos que ir al botón inicio, porque si no, no podemos cambiar el formato. No, acá no tenemos, estaba en la forma en realidad. Perdón, estamos en forma, acá. Porque ahora que tenemos que elegir el menú forma para cambiarle el estilo o el relleno, que acá le vamos a elegir otra vez un color naranja. Y haciendo clic y otra vez clic, doble clic, perdón, vemos círculo, por ejemplo. Entonces podríamos hacer mapas conceptuales porque nosotros podríamos, por ejemplo, seguir insertando formas, por ejemplo. ¿Dónde está? Acá. Forma. Y dentro de formas también tenemos flechas, por ejemplo, o líneas. Voy a elegir una flecha en este caso, y yo podría unir estas dos gráficas a través de una flecha. La flecha además podemos cambiarle el color. Venga, acá dice contorno de la forma, podríamos elegir un color, no sé, rojo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, de esta manera, podríamos hacer un mapa conceptual del tamaño que quisiéramos en nuestro documento de Word, como para hacer trabajos prácticos realmente de manera muy cómoda con este Polaris Office. Es realmente muy sencillo hacer mapas conceptuales
utilizando esta herramienta de autoforma, ¿sí? Bien, así que de esta manera podríamos incluir cualquier tipo de forma, colorearla de la manera que queramos e incluir texto adentro haciendo doble clic sobre la forma para incluir el texto que nosotros queramos poner. Bien, sigamos viendo los menús que tenemos aquí. Nosotros estamos en el menú insertar. Sigamos viendo qué más tenemos en insertar. Bueno, tenemos además de forma, tenemos gráfico, algo que no tienen otras versiones de Word de otros Office. Este Polaris Office tiene gráficos y podríamos incluir lo que generalmente se utilizan en Excel, que son gráficas estadísticas o de torta o de barra, ¿sí? Que nos permitiría representar gráficos, ¿ven? Como lo que vemos aquí. Pero bueno, en este caso no nos interesa profundizar mucho sobre esto porque este tipo de gráficas van a ser útiles mucho más en Excel, así que no le vamos a dar importancia, ¿sí? Pero sepamos que lo podemos utilizar tranquilamente, ¿sí? Volvemos al menú insertar. ¿Qué más tenemos para insertar? Hipervínculo sería un link, un enlace a una página de internet, por ejemplo, podríamos poner. Marcadores simplemente para marcarlo y poder encontrar después esa página. Comentario, podríamos agregar simplemente un comentario que no es importante, o sea, es como que ponemos una referencia, ¿sí? al texto que estamos haciendo, simplemente eso, ¿sí? Y aparece acá como un puntito de referencia que hay un comentario o una notificación que realmente no es muy útil, pero puede servir cuando lo tengamos que utilizar en textos de estudio, como para poder marcar el texto o poner algún comentario de algo que tengamos que estudiar. Seguimos el menú insertar. Bien, esto es el marcador, sería útil, ¿sí? Después tenemos notas al pie, nota al final. Bueno, encabezado y pie de página. ¿Qué es el encabezado y pie de página? Es un área que se crea en la parte superior y en la parte inferior de un documento de Word que nos permitiría incorporarlo en todas las páginas, ¿sí? Bueno, esto se utiliza mucho en Word para hacer un texto realmente prolijo y aquí también lo podemos utilizar, ¿sí? Así que si quieren utilizarlo, se puede utilizar, ¿sí? Lo mismo que número de página que se suele poner en el pie de página, ¿sí? No vamos a detenernos en esto para no hacer el video mucho más complejo, tan extenso, ¿sí? Bien, después vamos a ir a otro menú para que podamos ver diseño, por ejemplo. En diseño podemos definir los márgenes de la página. Esto recuerden que como es un Word, podemos especificar que tenga márgenes más grandes o más chicos, igual que un Word, ¿sí? Lo mismo podemos elegir la orientación. ¿Sí? Por defecto está en formato carta, pero podemos ponerlo también en forma apaisada si quisiéramos, ¿sí? Y obviamente el día que queramos imprimir esto, en la impresora va a salir al revés, o sea, va a salir de costado, ¿sí? Así que por defecto lo dejamos en orientación normal, ¿sí? En tamaño podemos especificar si es carta, A4, el tipo de hoja que vamos a utilizar al imprimir. Si nosotros especificamos esto y redactamos este Word, cuando lo queramos imprimir va a salir impreso en una hoja de tamaño A4 o carta u oficio, ¿sí? En la orientación que hayamos elegido también, ¿sí? Bien, sigamos en diseño, podemos incluir columnas, e inclusive en diseño de página podemos especificar todo esto que dijimos recién. La orientación, el tamaño de la hoja, los márgenes, etc. ¿Sí? Bien, sigamos viendo qué otras opciones tenemos. Después tenemos revisión. En revisión generalmente no tenemos muchas cosas interesantes, así que no le vamos a dar importancia. Y por último el menú ver, que podemos ver el texto en modo de diseño de impresión, que es como se vería cuando lo vayamos a imprimir. Y si destildamos esta opción, que acá no me da la opción de destildar, es redistribuir el texto, que sería en modo de lectura, como si fuera para el celular. Pero fíjense que aunque pongamos esta opción, nos siguen apareciendo las gráficas que pusimos, ¿sí? Así que puede ser interesante este modo. O si no, diseño impresión quiere decir que lo que vemos es realmente lo que vamos a obtener cuando vayamos a imprimir este documento, ¿sí? Así tal cual lo vemos acá. Acá lo estoy achicando bien como para que vean todo lo que tenemos, pero básicamente es lo que obtendríamos al momento de imprimir este documento, ¿sí? Bien. Bueno, básicamente esto es el Word del Polaris Office.
ya con todo esto ya vamos a poder trabajar sin ningún problema. Hicimos clic en los cuadraditos que tenemos acá, simplemente para que vean que aquí arriba tenemos el nombre del documento que estamos creando, que es newword.docx en este caso, pero si hacemos clic aquí en guardar o guardar como, en este caso vamos a elegir guardar como, ¿sí? Vamos a poder especificar el nombre del archivo, por ejemplo, archivo de prueba, y vamos a poder decir dónde lo vamos a guardar en nuestro celular, ¿sí? Podemos guardarlo donde nosotros queramos, ¿sí? Hacemos clic en guardar y se está guardando, ya quedó guardado el documento. Acá también vamos a poderlo compartir. Si hacemos clic en compartir, tendríamos que poder compartirlo, inclusive, por ejemplo, como enviarlo por correo electrónico, por ejemplo. Si hacemos clic aquí, podríamos abrir, inclusive para enviarlo por WhatsApp, o por email, o por lo que nosotros queramos, ¿sí? Así que una vez el documento abierto, lo podríamos compartir con lo que nosotros queramos. Bien, eso básicamente es todo. Aquí ya nos está apareciendo una publicidad, porque cada tanto nos aparece publicidad porque es una versión gratuita, y este es el Polaris Office utilizando específicamente la herramienta de Word.